Buenos días, hermanos. Toda la gloria, la honra y el honor es para el Señor, primeramente. Amén. Amén. Bueno, les saludo entonces en el nombre del Señor a todos ustedes y sean bienvenidos. Les pido que puedan tomar sus Biblias o ver en sus celulares para poder llevar el seguimiento de la palabra, que es todo el capítulo completo, del capítulo 4, completito, así que por eso es bueno ir teniendo un seguimiento, ¿ya? Bueno, continuamos entonces con la carta a la iglesia de los Corintios, la cual hemos titulado El Evangelio para un mundo confundido. Bueno, recordemos entonces, vamos a ir haciendo, ¿cierto?, un recordatorio de los capítulos anteriores. Recordemos que la iglesia de Corintios estaba siendo dividida, ¿ya? Eso es lo que hemos estado viendo a tiempo, los sermones anteriores. Estaba siendo dividida por causa de que a unos seguían a Apolos, otros seguían a Cefas y otros a Pablo, ¿ya? Pablo decía que estaban viendo de una manera mundana y no espiritual, siendo guiados por una sabiduría humana. Y en este tipo de sabiduría existe la competencia. Inevitablemente existe la competencia, que uno es mejor que otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que hizo Pablo en ese instante fue: ¿acaso está dividido Cristo? Porque uno se va por un lado, el otro, ¿cierto? ¿Cómo es que uno está por uno y otro por otro? Eso es lo que Pablo les decía. Nos recalca el tema de la sabiduría en el capítulo 2. Vayamos recordando. Y que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, ¿cierto? Que por gracia nos fue concedido, solo por gracia. Esta carta se ha propuesto humillar la sabiduría del hombre, claramente. Después Pablo alude al tema de la agricultura. Vamos recordando cuando menciona en el capítulo 3 el sembrar, ¿cierto? El regar. Pero es Dios el que da el conocimiento, el crecimiento, perdón. También alude al tema de construcción, cuando nos menciona cómo construir sobre el fundamento que es Jesucristo. Y nos pone diversos tipos de materiales también. Nos dice que oro, piedras preciosas, madera, heno y paja, ¿ya? Todo eso nos pone. Cada uno hace la edificación con sabiduría de Dios o con sabiduría humana. Y el resultado será según lo que hagamos en esa edificación. Al final, hermanos, todos vamos a rendir cuentas en el día del Señor. Todos. Pero antes de comenzar, ¿quién de ustedes vio o conoce la película El Diablo se viste a la moda? ¿Quién la conoce o la ha visto? ¿Cierto? Ya. Bueno, no es de terror, le digo el tiro, no es de eso, por si acaso, ¿ya? Aquí trabaja mi actriz favorita, Meryl Streep, me encanta, es mi actriz favorita ella, ¿ya? Está basada en una novela llamada The Devil Wears Prada. El libro y la película son una sátira del mundo de la moda, ¿ya? En eso va refiriendo a eso. Y este personaje de Meryl Streep, que a mí me encanta, se llama Miranda Priestly. En la película es una gobernante, déspota y sofisticada del mundo de la moda en la revista Runway. De eso trata lo que es la película. Entonces, ¿qué? Ella es una mujer con poder, que dice que ha trabajado duro para estar en el lugar donde está. Lo tiene todo, tiene fama, tiene dinero, tiene respeto, tiene poder y autoridad. Sin embargo, su vida era un desastre, con 3 matrimonios
fallidos. Y teniendo tanta gente a su alrededor corriendo tras ella, porque así la película es súper loca, y al final nada es verdadero, todo es por conveniencia. Por lo que todo lo que ha logrado por ella misma no ha servido de nada. ¿Cierto? ¿Vale la pena enfocar toda tu vida en las cosas del mundo? Juntar riquezas, legados y poner todo tu tiempo en lo material para ser alguien exitoso. Si el día de mañana Jesús llega al juicio divino y todo lo que hiciste no sirvió absolutamente de nada. Entonces yo le tengo dos preguntitas. ¿Le estoy dando el crédito a Dios por lo que tengo, por lo que soy y en dónde estoy? ¿Vivo con espíritu de gratitud humilde hacia Dios? Dos preguntas para reflexionar. Oremos para comenzar, que el Señor nos vaya guiando en esta prédica. Padre amado, Señor, qué fácil, Señor, es ser orgulloso en esta vida, Señor. Qué fácil, Señor, es ponernos en una posición donde nosotros queremos tener el control, donde nosotros queremos sentirnos mejor que todos, Señor. Así es el mundo. Y así te damos gracias, Señor, porque tú nos has rescatado de todo eso, Señor. Y nos entregas el Evangelio, la palabra, Señor, para que nosotros podamos guiarnos y no caer en esas tentaciones. Te pido, Señor, por esta lectura, Señor, para que llegue a los corazones y podamos reflexionar y darnos cuenta en qué estamos nosotros ahora. Gracias, Padre bendito, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces ahora vamos de directo al capítulo 4. Y aquí tenemos 4 secciones en esta lectura, ¿ya? Los que van siguiendo. La primera sección, del verso 1 al 6. Pablo dirige a cómo los hombres deben considerar a los apóstoles como personas capacitadas para servir, para colaborar en la obra de Dios. La segunda sección, versos 7 al 13, les previene contra el orgullo y la autosuficiencia. Tercera sección, versos 14 al 16, les exhorta a considerarle a Él como su Padre en la fe. Y en la cuarta sección, del verso 17 al 21, les comunica el envío de Timoteo y su propio plan de visitarles en breve. ¿Ya? Entonces, vamos desglosando, versículos de 1 al 6. Dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto le he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Ya? Pablo vuelve a mencionar el modo erróneo de cómo trataban a los apóstoles, que era exaltarlos excesivamente, y explica cómo deben tratarlos como simples siervos, que son simples predicadores del Evangelio. Así es como Pablo dice, así somos nosotros. Él pone una mirada sobre sí mismo para explicarnos lo que debe ser un ministro de Cristo. Pide que a él y a los apóstoles entonces sean tomados en cuenta solo como servidores. Aquí refiere a la palabra siervo, como un servidor subordinado que acompaña a su superior, un ayudante de alguien importante. Esa es la forma cuando se refiere a servidor, a siervo, ¿ya? Alguien que va acompañando a alguien importante.
porque en otras partes, en otros capítulos, la palabra siervo toma otra connotación. También pide ser considerado administrador. Como ejemplo, el encargado de una casa, un mayordomo, que se ocupa de todo lo importante, que no falte absolutamente nada, pero él no es el dueño, ¿ya? Y esto me recuerda a una serie de Netflix que se llama Downton Abbey. Esta serie es buenísima. Empieza desde el tiempo del hundimiento del Titanic como noticia. Y ahí podemos ver realmente cómo trabaja un mayordomo. O sea, de qué forma el mayordomo tiene que administrar toda la casa, pero completamente como si fuera él el dueño. Pero no es el dueño, no le pertenece nada. De esa forma pide Pablo que se les considera a ellos como ese tipo de administradores. Solamente están administrando lo del dueño. Ya, y Dios entonces pide que sus administradores también sean fieles, no exitosos por cuántas cosas ellos han hecho. Los cristianos corintios querían ver quién era más exitoso y se enfocaron en sus propios gustos. Eso es lo que hacían los cristianos corintios. Fieles, dignos de confianza. Cuando tú dejas tu casa o tu negocio a cargo de alguien, ¿qué es lo que haces? No lo dejas a cualquiera, ¿cierto? Sino que a alguien de mucha confianza, alguien que sea fiel. Eso es lo que uno hace. Eso es lo que ellos están demostrando. Y los misterios de Dios no refiere a nada oculto, sino que a la palabra misma. El mensaje que debe ser preservado y distribuido, y para ese encargo deben ser dignos de confianza, fieles administradores sobre los recursos del Señor. A eso va refiriendo las cosas secretas, y los misterios refieren a los aspectos del Evangelio que en otro tiempo estaban ocultos, pero que ahora han sido revelados y se centran en la cruz de Cristo. Ahora han sido revelados. A Pablo no le importa lo que piensen de él. Vamos siguiendo la lectura. Eso no lo motiva, no le importa. No le interesa el juicio del hombre, ni el tribunal humano. Y si nos vamos recordando todo lo que pasó Pablo cuando estudiamos el libro de Hechos, claro que ahí nos damos cuenta que el juicio humano no le importa, ¿cierto? Esta parte, cuando dice que no le importa, se debe mantener en este contexto, que para Pablo no es más importante que lo que piensen los corintios que lo que pueda ser de Dios. Pero tengamos mucho cuidado cuando decimos no me importa lo que digan de mí, porque Dios es el que me juzga. Tengamos cuidado con esa frase, ¿cierto? Es cierto, Él nos juzga, sí, pero no nos aprovechemos de justificarnos para hacer y deshacer todo lo que nosotros queramos hacer, porque decimos, no me importa lo que tú dices, el Señor me juzga, y vamos haciendo cosas. Entonces yo pienso que ni siquiera meditamos, ni siquiera se medita en lo que uno está diciendo en esa frase, porque es fácil decirlo, pero el juicio de Dios será fuerte, será fuerte. Así que no lo tomemos con tanta liviandad cuando decimos así. Ahora nosotros como cristianos, ¿nos importa lo que los demás digan de nosotros? ¿Realmente nos importa? Cuando tú dices en tu lugar de trabajo o en un grupo de amigos o en tu misma familia, puede ser también. Cuando tú dices, yo creo en Dios, yo creo en la palabra, soy cristiano, creo en un estilo de vida que glorifica y santifica al Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando uno dice eso en un grupo de afuera? Te dirán que eres loco, te dirán, oh, ya lo perdimos, pobrecito, ya lo perdimos, ya. No, este es un aleluyo, un atalayo, no sé, he escuchado tantas cosas cuando uno dice, no, el hermano, él es así.
Bueno, pero eso no interesa, porque al mundo no le gusta el cristianismo, al mundo no le gusta el cristianismo. Lamentablemente, somos una plaga a la que tienen que exterminar, pero rápidamente. Así ha demostrado el mundo con aquellos que hablan el mensaje de Dios. Eso somos. Y es por eso que algunas iglesias entregan una mala doctrina y te dicen que todo es miel sobre hojuelas para quedar bien con el mundo, pero no te dicen la verdad, ¿cierto? Y los caminos de Dios sabemos que son difíciles, son complicados, pero también sabemos cuál es la recompensa. La vida eterna con Jesús. ¿Quién anhela eso? Yo no anhelo. Yo anhelo la vida eterna con Jesús. Y Pablo dice, no se juzga ni a sí mismo, ni a sí mismo. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. A veces somos muy duros con nosotros mismos, o a veces somos muy blandos con nosotros mismos, muy permisivos. Entonces aquí Pablo menciona 3 tipos de juicio. El de su iglesia, de Corintios, un tribunal humano y el mismo. Todos estos juicios están sujetos al error, porque ningún ser humano está adaptado para calificar el corazón de alguien, ni la vida espiritual de otra persona. No estamos calificados. Pablo sabe que solo por su conciencia estaba limpia, no significa que está en un estado perfecto de justificación. Acá dice, aunque mi conciencia está limpia, no me justifico, ¿cierto? Algunos, por creer que tienen su conciencia limpia, toman una actitud de sentirse casi perfectos y terminan mirándose solo a sí mismos. Ahí es cuando crece el orgullo, ahí. Y Pablo dice, el que me juzga es el Señor. Y como dije anteriormente, no usemos esta frase para justificarnos, porque ya sabemos cómo será el juicio de Dios. No habrá argumentación, ni exageración, ni excusa. Las palabras de Dios serán las últimas. Cuando dice no juzguen a nadie a este tiempo, ahí en la palabra, es como referirse a una carrera atlética, por ejemplo, ¿ya? Y nosotros actuamos como jueces. Damos el veredicto de ganador antes de que termine la carrera, para dar trofeos a algunos y dar de perdedores a otros. Eso es lo que vamos haciendo. Juzgamos por apariencia, por estatus, por logro, etc. Jesús es el único juez y tú estás juzgando antes de que termine la carrera. La carrera es cuando llegue el Señor. Y cuando Jesús juzga, será de acuerdo con los motivos del corazón y no con la acción externa. Tenemos en Romanos 14:10, ¿ya? Para los que les gusta ir anotando. Romanos 14:10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, dice la palabra. Por eso Pablo hace caso omiso del duro juicio de los cristianos corintios hacia él. Pero también sabía que algunos también le daban alabanzas. Pero eso tampoco le preocupaba, tampoco le importaba. Nuestra alabanza, el elogio, vendrá de Dios y no de hombres. El Señor mostrará todo lo oculto a la luz y según como tú edificaste, con oro, con piedras, con heno, con paja, según como te edificaste, así recibirás. A veces creemos que estamos construyendo con oro, pero en realidad es solo construcción de paja. Mateo 10:26 dice, así que no les tengan miedo, dice, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Palabra.
Los cristianos corintios estaban comenzando a creerse demasiado importantes dentro de sus títulos, sus liderazgos y sus capacidades. Piden que se lleven por las reglas, que son las escrituras. No hagas más de lo que está dicho, dice acá en la palabra. No ir más allá de lo que está escrito. Pablo quiere que mantengan su pensar bíblicamente y no usar estándares más allá de la palabra de Dios. Si te pones a evaluar a un hermano por su humor, su forma entretenida, su apariencia al vestir o por sus habilidades, eso es pensar más allá de lo que está escrito. El pensar de algo que no está en la Biblia, por ejemplo, entonces es antibíblico, ¿cierto? No está en la Biblia, es antibíblico. Pero si no hay ningún versículo que condene algo, pero si en la Biblia no sale que haya condena de esto, entonces como no está, lo tomo bíblico, porque la Biblia no me está condenando, entonces lo tomo bíblico, ¿ya? Solo porque la Biblia no dice nada contra eso. Pero si tú piensas de esa manera y te da ciertas libertades, te tengo este versículo. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, usando estándares antibíblicos, es fácil querer a uno y detestar a otro. Es por eso que no debían pensar más allá de lo que está escrito. Del verso 7 al 13, dice: ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes. Y eso sin nosotros. Ojalá fueran reyes, dice, para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en último lugar, como los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, nos soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. Fuerte. Así es como se menciona. Aquí vemos un reproche sarcástico al orgullo corintio. Pablo da 3 preguntas aquí para humillar al orgulloso. Los cristianos corintios estaban inflados en su orgullo y era muy evidente para los bandos, ¿cierto?, alrededor de los distintos apóstoles. Pero los bandos no eran el gran problema, sino que el orgullo. ¿Qué te distingue? Si existe entre nosotros, hermanos, alguna diferencia, es nada más por lo que Dios ha hecho en nosotros. Por lo tanto, no hay razón para el orgullo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos ha venido de Dios. Así que no hay razón para el orgullo. ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Si lo que tienes espiritualmente es un don de Dios, ¿por qué te glorías de ello como si fuera tu propio logro? Entonces, no hay razón para el orgullo. Ahí está la respuesta para esas 3 preguntas. El envanecernos en nosotros mismos hace que comencemos a dejar a Jesús fuera de nuestras vidas cuando nos empezamos a envanecer.
El cristiano que piensa que es muy importante porque ha recibido tantos dones, debe reflexionar, pero inmediatamente. No gloriarse de que es algo que nadie te lo ha dado y que lo has conseguido por tus medios. El reproche de Pablo va subiendo de tono al versículo 8 y dice: ya tienen todo lo que desean. La filosofía del mundo es no necesitar nada, considerarse exitoso, buscar una posición de riqueza económica. Esto de alguna manera se introdujo en la iglesia, y no me refiero solamente a la de Corintio que estamos estudiando, sino que a todas las iglesias, incluso la de nosotros. ¿Cierto? No nos vamos a creer especiales e inmaculados, que nosotros no. El hombre por naturaleza humana busca ser exitoso y no es malo, solo que debes darle el lugar que le corresponde al Señor. El Señor usó a muchos hombres en la Biblia y algunos fueron exitosos y otros fracasados. Tenemos un profeta, el más exitoso, Jonás. Conocemos su historia, ¿cierto? El de la ballena, huyó del mandato de Dios, predicó sin ganas, pero todo Nínive se convirtió, pero él no quería obedecer. Pero fue exitoso, todos se convirtieron. Y el profeta Jeremías se refleja una especie de fracaso, una especie de fracaso. Él profetizó por años y años y años, pero nadie creyó. Había muchos falsos profetas y la gente escuchaba a los falsos profetas y nadie le creyó. Pero fue fiel. Y lo importante es que siempre seas fiel. En Apocalipsis 3:17 dice así: dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuál infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Esta es la carta a la iglesia Laodicea. ¿Cómo nos muestra? Pablo, aunque está usando un sarcasmo fuerte, su propósito no es hacer burla a los cristianos corintios. El propósito es sacudirle su pensamiento orgulloso y terco. Los corintios se miraban demasiado alto, mientras los apóstoles eran bajos. ¿Se dan cuenta de ese contraste? Ese contraste existía en la iglesia. Ellos se sentían muy por encima, mientras que los apóstoles se mostraban humildes. Continuando entonces, la imagen del versículo 9 va refiriendo al Coliseo, quizás, o cuando un ejército regresaba victorioso de una guerra. ¿Qué sucedía ahí? Entraban en un desfile con los grandes, los generales, los importantes, iban primero. Luego venía el botín de guerra y al final, los prisioneros condenados a morir. Eso es lo que dice Pablo acá en el versículo 9. Y terminaban en un espectáculo para todos. Y menciona hasta los ángeles, o sea, el espectáculo fue, pero para todos. Los corintios de alguna manera quisieron hacer del cristianismo como algo aplaudible, ¿cierto? De vanagloriarse. Y Pablo dice que no son ellos los que esperan los aplausos. Cuando Pablo refiere espectáculo del mundo, está hablando de cómo los apóstoles han sido humillados públicamente. Recordemos a Esteban, ¿cierto? Cómo fue humillado y muerto. Pablo menciona contrastes y sarcásticamente dice que es locura. Locura es pensar que ellos son espiritualmente más privilegiados o bendecidos que lo que son los apóstoles. Somos ignorantes y ustedes inteligentes. Así va diciendo. La sabiduría de Dios es insensatez para el mundo, ¿cierto? Somos débiles y ustedes los fuertes.
A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Pablo no se está haciendo una víctima acá, está diciendo la verdad. Dice, padecemos de hambre y sed. Estas son las cosas que los cristianos corintios en su orgullo querían evitar a toda costa. ¿Por qué? Ellos estaban preocupados de su imagen, su éxito y poder del mundo. Y muchos despreciaban a Pablo y a los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no mostraban esa imagen. Nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Los cristianos corintios adoptaron la idea griega de que el trabajo manual era solo para los esclavos. Y eso los ofendía, que uno de los apóstoles de Dios trabajara con sus propias manos. Los ofendía. Pablo también tuvo que trabajar para pagar su ministerio y pagar sus deudas. Y Jesús también lo hizo. Veamos Mateo 14, 24 al 27, dice esto. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón?, le dijo. Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos? ¿A los suyos, su familia, o a los demás? A los demás, contestó Pedro, obvio. Entonces los suyos serán exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago, échale al suelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Eso fue lo que hizo Jesús. Pablo dice, si nos maldicen, los bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Dice, el desecho de todos, y esta parte es muy fuerte. Los griegos antiguos tenían la costumbre de lanzar al mar cierta gente sin valor durante el tiempo de plagas y hambrunas, diciendo, los tiraban y decían, sea esta nuestra escoria. Entonces él se pone en ese lugar, en lo más despreciado. Ahora yo les digo, en todo esto que hemos ido leyendo, ¿acaso no vemos la figura de Jesucristo en estos pasajes? Mateo 26:7 dice, entonces algunos le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, otros lo ofendeaban. Lucas 9:58. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En 1 Pedro 2:23, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Ahora, ¿qué pasa? Queremos un término medio, un poco de popularidad, un poco de reputación, pero también queremos la unción de Dios. Entonces queremos el poder sin costo alguno. Del verso 14 al 16 va mencionando. Aquí podríamos mencionar la frase ultra conocida y clásica en el cine. Yo soy tu padre. Sí, ¿quién no conoce esa frase? Y aquí Pablo se menciona de esa manera. Él baja un poco de tono sarcástico aquí y da paso a palabras más tiernas, por decirlo así. Les exhorta a considerarle a él su padre en la fe. Pablo afirma su derecho a corregir como padre. Su propósito no es hacerlos sentir avergonzados, sino advertirles de un peligro espiritual, que es el orgullo. Esa es la palabra, el orgullo.
aunque tengan miles y miles de tutores. Aquí cuando habla de tutores, se va refiriendo a aquel que acompaña a los niños a la escuela, aquel que tiene la autoridad legítima para el cuidado, pero no es el padre. En cambio, Pablo tenía sobre ellos autoridad apostólica, como padre de la iglesia de Corintios, porque él la inició. Por eso, se dan cuenta entonces que en el capítulo 3, en los primeros versículos, Pablo les dice que se dirige a ellos como niños, inmaduros. Y aquí continúa haciéndolo, pero ahora mencionándose a él como su padre. Y en más dice, pide que lo imiten. Quizás la reacción de muchos cristianos corintios probablemente sería de horror. Después de leer todo lo que dijo, que pasamos hambre, que hacemos esto, que nos insultan, nos golpean, no tenemos donde vivir y todo eso, que se viste pobremente como vagabundo, que ha sido golpeado, que más encima trabaja para mantenerse con trabajo manual. Y para finalizar dice que en la escoria y la basura, el desecho de todo. Entonces yo imagino que dirán, ¿y tú quieres que te imitemos? Me imagino yo la cara de los corintios al leer que Pablo, a decirle en la carta, cuando estaban leyendo, que Pablo les decía, imítenme, que sigan mi ejemplo. Pero la verdad es que se refiere al caminar en Cristo. Pero yo no sé, me imagino que habrán pensado ellos, imitarte a ti, Pablo, imitarte a ti. Así con todo lo que tú dices, tenemos que ser así, ¿no? En Mateo 10:22 dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La palabra dice, serán aborrecidos por mi nombre, no serán populares. El discípulo no es mayor que el maestro, tendrán persecución. Al mundo no le gusta el cristianismo, y ese ejemplo mismo Jesús al morir en la cruz. Qué gran ejemplo. Primera de Pedro 2:21 dice, para esto son llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dando el ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces Pablo pide que lo consideren como su padre y que sigan su ejemplo. ¿Cuántos padres podrían decir, sigue mi ejemplo? No es una pregunta fácil. Estamos hablando de un gran ejemplo. Eso de presentar el cristianismo como que no vas a pasar nada malo, tendrás todo, eso no es la verdad, porque Cristo padeció por nosotros dejando ejemplo para seguir sus pisadas. Bueno, ahora sí eres tú de esos cristianos que ponen la música cristiana a todo volumen, pero a las horas de la noche. Entonces no le eches la culpa a la persecución del mundo si el vecino va a decirte, oiga, ya, simplemente no eres buen vecino porque no dejas descansar a los demás. Entonces tengamos claro a qué nos referimos cuando el mundo nos persigue, la persecución del mundo. El versículo 17 y el 21, terminando el capítulo, Pablo les comunica el envío de Timoteo, su amado hijo fiel en el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué envía a Timoteo? Para corregirlos. Entonces a veces debemos ser corregidos. Cuando caemos en nuestras propias ideas y ponemos otras cosas como primordiales en nuestra vida y no nos damos cuenta que de a poco vamos dejando a Jesús a un lado. Y ya no es tan importante como fue en un tiempo atrás, quizás cuando inicié el cristianismo, oh Jesús, Jesús, todo, oh qué lindas las canciones, la alabanza, todo, pasa el tiempo y voy dejándolo a un ladito. ¿Por qué? Porque otras cosas ya empiezan a ser más importantes. Tu tiempo ahora es para un sinfín de cosas, menos para Él, lamentablemente. Caemos todos en eso. ¿Dejarías que un hermano te amonestara? Uno diría, bueno, depende del hermano, ¿cierto? Pero bueno, si ves a alguien que se está guiando mal,
Con amor en el Señor puedes hacerlo. Con amor en el Señor. Proverbios 16:6 dice: con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Qué bonito versículo, ¿cierto? Y suena tan poético, suena hasta casi romántico, muy lindo. Pero te tengo otro que no suena tan dulce. Ezequiel 20:39. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, dice: así dice el Señor omnipotente, si no quieren obedecerme, vayan, adoren a sus dioses, a sus ídolos, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos. Así, claramente. Es fuerte palabra, ¿sí o no? Pero Hebreos 12:11 les dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, ninguna, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Corrige tu vida. Es muy fácil de llenarse del orgullo propio. Es muy fácil. Yo soy mamá de 2 varones. Mi esposo trabajaba en aquel tiempo, cuando ellos estaban chiquitos, trabajaba por turno. Y yo me quedaba sola con mis 2 varones. ¿Ya? Tuve que ser así con mis niños, fuerte, muy correctiva, a medida que iban creciendo, porque la adolescencia es una etapa complicada, ¿cierto? Sabemos. Al menos los varones se acentúan, digo yo, porque yo no he tenido niñitas, así que no sé cómo será con las niñitas, pero al menos yo sé que los hombres como que se ponen así, fuertes. Entonces muchas veces mis hijos quisieron sobrepasarme. Yo estaba sola con mi esposo, trabajaba. Quisieron hacerlo y yo sentí cuando querían sobrepasarme, pero me puse fuerte, me puse dura con los permisos, lo que miraba por internet, las puertas cerradas por mucho tiempo en las piezas. Entonces yo debo reconocer que a veces me puse muy pesada. Yo era jodida como el cabrón, no importa, no me importaba que si se enojaban o no, no importa, yo era así, súper jodida. Bueno, gracias a Dios no hubo ningún conflicto, pero ahora ellos ya son adultos, ya son grandes y sí, bueno, Dios me bendijo, me dio guía para la crianza y bueno, después mi esposo, ya ahora que son adultos, les dijo que son como un yogur con fecha de vencimiento para que vayan buscando su independencia y ya está bueno. Bueno, Pablo entonces menciona aquí su propio plan de visitarles en breve a la iglesia corintia. Pronto voy a ir. Timoteo les recordará el comportamiento de Pablo en Cristo Jesús, que eso es lo importante, el comportamiento, cómo deben conducirse. Algunos cristianos corintios pensaron que Pablo no iría a verlos y sus corazones se volvieron muy arrogantes. Este ya no va a venir. Pero Pablo muestra que no tiene temor de ir a enfrentar todo lo que pasaba en esa iglesia. Él no tenía temor. Yo voy a ir, ni por lo que hablaba, ni la manera en que hablaba. Porque el verdadero poder está en el Evangelio, en esas palabras. Ahí está el verdadero poder. Y les dice, ¿cuál Pablo querían que viniera a ellos? ¿Qué Pablo querían que fuera a ellos? ¿El de la vara? ¿O el de mansedumbre? Entonces les deja esta decisión a los corintios. Obviamente no habla literal, ¿cierto? No va a ir con la vara y a pegarle a cada uno, no. Pero bueno, antiguamente así lo hacía un padre, con autoridad castigaba a un niño y era permitido. Antiguamente, era fuerte como los castigaban. Pero Pablo, como un padre sabio, está esperando que los corintios sean listos y aprendan por medio de la razón, con palabras y no con disciplina severa. Eso es lo que todo padre desea, para que los hijos se corrijan el no tener que recurrir al castigo. En conclusión,
Pablo prefería hablarles como padres a hijos para hacerles entender. Se dividieron por no entender el mensaje. Se dividieron por no entender el ministerio. Se dividieron por volverse arrogantes. La solución es deshacerse de la arrogancia, adoptar y aprender la humildad y estar dispuestos a sufrir por otros. Así como Pablo y los apóstoles sufrieron por amor a aquellos que llevaron el Evangelio. Así Pablo les está rogando, básicamente, sufran por otros como nosotros hemos sufrido. Y cuando el creyente aprende estas tres cosas, el deshacerse de la arrogancia, adoptar, aprender la humildad, está dispuesto a sufrir, entonces aquí la arrogancia no sirve y ahí la iglesia se mantiene unida. Deshacerse de la arrogancia, aprender la humildad y estar dispuesto a sufrir. Esas tres cosas. Solo así la iglesia se mantiene unida. Nosotros, Pablo enfrenta pruebas reales del ministerio que solo el Espíritu Santo puede cumplir. Solo el Espíritu Santo puede haber hecho todo lo que Pablo ha estado haciendo. Nada más. Nosotros debemos corregir entonces nuestra vida. Tenemos que vernos como iguales de valiosos, iguales de importantes, iguales de necesarios. Todos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y cuando eso sucede, la iglesia es sana y no hay espacio para divisiones. Entonces debemos ser un solo cuerpo en Cristo, ¿cierto? Un cuerpo unido jamás será dividido. Toma conciencia, no seas instrumento de división, no seas instrumento de división, no te creas más de lo que eres. Y repito la pregunta, ¿realmente le doy crédito a Dios por lo que tengo, por lo que soy y en donde estoy? ¿Vivo con espíritu de gratitud humilde hacia Dios? Oremos entonces, hermana. Oh, gracias, Señor, amado. Gracias, Padre bendito, por toda esta palabra, Señor, que nos llega en el profundo de nuestro corazón, Señor. Porque como nosotros tenemos como humanos lidiar, Señor, con tantas cosas, la tentación, el orgullo, Señor. Permite, Padre amado, que nada de esto nos sobrepase y que sea más importante que tú, Señor, en nuestra vida, amado Padre. Gracias, Señor, amado, te damos. Gracias, Padre bendito, por todo este mensaje y cómo usaste a Pablo, Señor, para entregarnos todo esto, Señor. Cómo lo usaste a él, Señor. Y así estamos nosotros también dispuestos a ser usados por ti como instrumento, Señor, como instrumento. Pónenos en el lugar correcto. Haz uso de nosotros, Señor, como tú desees, Padre bendito. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén.